aquí, Señor, y que estén también con nosotros, aprendiendo más de tu palabra, Señor, porque es muy importante eso. Siempre le vamos a dar importancia y debemos estar atentos a lo que tú nos dices por medio de Dios, Señor. Gracias por amarnos. Pedimos que te quedes con él este servicio y también el servicio que viene enseguida, Señor. Ayúdanos a estar en armonía y en quieta paz. Gracias, Señor, por lo que pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya, vamos a ver, ya vimos la pregunta 4, y vamos a ver lo que comienza después de la pregunta 4. Lo que comienza después de la pregunta 4 es: así hará expiación por el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel y de sus transgresiones por todos sus pecados. Eso es Levítico 16:16. Encontraron, después de la pregunta 4, hay 2 versículos. Rociará sobre él de la sangre con su dedo 7 veces a causa de las impurezas de los hijos de Israel. La pregunta 4, después hay 2 versículos. Rociará, bienvenidos. Entonces, rociará sobre él de la sangre con su dedo 7 veces y lo limpiará y santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Estos versículos subrayan que la sangre no se usaba para limpiar y santificar, estos versículos subrayan que la sangre se usaba para limpiar y santificar el santuario y sus objetos, permitiendo que estos continuaran siendo aptos para la presencia de Dios. Cambié de bolso y no tengo mis plumones. Ya. Recuerden, siempre recuerden. ¿Cuál es el primer sacrificio? Buenos días. ¿Cuál es el primer sacrificio en el sistema levítico? Como limpiar el lugar donde vas a... No, el primero, el que empieza. El primer sacrificio. El primer sacrificio. El que comienza todo. En el sistema de Moisés. Primero el de pacto. Y si hay un pacto, ¿qué necesito? El macho cabrío. No. Si hay un pacto, ¿con qué animales se hacía? Con el macho cabrío. Oh, los voy a golpear a todos. Por ahí anda. Ok. En un sacrificio de pacto es particularmente un sacrificio de paz. Y cuando hablamos de sacrificio, hablamos de comida, de celebración. Cuando hablamos de sacrificio, hablamos de comida. El pacto está en Éxodo 24, y ahí particularmente se hicieron con novillos, porque era para todo el pueblo. Entonces, como era una comida para todo el pueblo, con un corderito no alcanzaba. Entonces, había novillos. Pero el asunto es que tienen que ser machos. Y tienen que ser o novillos o corderos. Ya. Este es el pacto. Después necesitamos un lugar. No se ve nada. Un lugar. Y entonces se hacía el lugar, se consagraba el lugar. Necesitamos un santuario. Ese santuario era el tabernáculo. No. El tabernáculo implica un sacerdocio. Porque en el pacto no había, cuando se inauguró el pacto, no había sacerdote. Y cuando se inaugura el pacto,
se requiere dos cosas. Un lugar, el santuario, y los sacerdotes. Y para eso se requiere hacer un sacrificio de consagración. Entonces, primero tengo el pacto, y el pacto requiere el tabernáculo requiere un grupo de personas que atiendan el tabernáculo, o sea, los sacerdotes, y para esto necesitamos consagrarlo. Pero el lugar se ensucia, ¿ya? Por el pecado involuntario. ¿Cuáles son los pecados involuntarios según Números capítulo 5, versos del 1 al 4? La menstruación de la mujer. En realidad son los líquidos genitales en general, tanto del hombre como de la mujer, la lepra y otra, falta una, tocar muertos. Esas tres cosas eran catalogadas como pecados involuntarios, ¿ya? Pecado, en realidad pecados, comillas, porque eran situaciones que contaminaban a la persona y requerían una limpieza. Ahora, fíjese lo que estoy diciendo. Tengo el pacto, tengo el tabernáculo, tengo los sacerdotes, pero se ensuciaban los lugares. Y esos lugares que se ensuciaban tenían que ser limpiados. ¿Con qué se limpiaba? Con sangre. ¿Por qué? Porque el uso de la sangre lo que hacía, lo volvían al estado de consagración inicial del pacto. No es que volvieran a hacer el pacto, sino que con la sangre implicaba que yo limpio los lugares, en este caso el altar de bronce, el altar de oro, las cortinas y el propiciatorio, los limpio para que puedan seguir siendo usados. Si no los limpiaba, tenía serios problemas. El sistema se quebraba, no podía seguir funcionando. Pero todo partía del pacto. Si no hay pacto, no hay tabernáculo, no hay sacerdote, pero necesitamos limpiar el lugar, y a ese ofrenda para limpiar el lugar, ¿cómo se llama? Y ahí viene la respuesta de Avelina. No le entendí, que voy a pagarlo. La respuesta que dio al principio Avelina. El macho cabrío. Y aunque no tiene idea de lo que está hablando, él lo está diciendo bien. ¿Por qué? Porque una vez al año se hace una limpieza general. Esa es como que cuando la señora le da la locura de hacer aseo en toda la casa, así como hay que limpiarlo todo. Bueno, eso se hacía una vez al año con un macho cabrío. Pero además había que hacer limpiezas diarias. Y esas limpiezas diarias, en el caso de una persona común, era diferente a la limpieza de un sacerdote y era diferente a la limpieza del sumo sacerdote. ¿Ya? La persona común se usaba una cordera o una cabra para limpiar hasta donde la persona común llegaba. Y hasta donde la persona común llegaba, solamente al altar de bronce. Entonces, su ofrenda de expiación, nótese que digo ofrenda de expiación, no le digo sacrificio de expiación. ¿Por qué? Porque la palabra sacrificio implica comida. Pero, ¿por qué más? Porque la Biblia no le llama sacrificio de expiación. Le llama ofrenda por el pecado, ofrenda de expiación, pero no le llama sacrificio de expiación. Otra vez, porque cuando uso la palabra en la Biblia para sacrificio, está refiriéndose a que alguien va a compartir una comida con Dios. ¿Recuerdan que les dije que el pacto implicó, estos jóvenes hacían en Éxodo 24, presentaron este sacrificio y se sentaron a comer? ¿Por qué? Porque les llamó sacrificio de paz.
con el cual establecieron el pacto. Sacrificio de paz, establecieron el pacto y por eso también se llama sacrificio de pacto. La palabra sacrificio no quiere decir matar un animal, quiere decir sentarse a la mesa y compartir juntos con quien estamos haciendo el acuerdo o la celebración. Si usted me invita a un asado en su tierra, en su ¿cómo le llaman? Nosotros le llamamos en el campo. ¿El campo igual? No, el rancho. Si yo voy al rancho de ustedes, en su pueblo, El pueblo. y me dicen, vamos a hacer un asado, tengo un corderito o tengo un cabrito, y yo le digo, ok, vamos a matar al animal. Y ustedes me dicen, sí, pero la esencia no es matar al animal, es comernos la carne del animal. Ah, por eso lo vamos a matar. Sí, está bien que lo tenemos que matar. Pero la esencia de nuestra reunión no es juntarnos a matar el animal. Comer. Es sentarnos a comer la carne del animal. Bueno, la palabra sacrificio en la Biblia implica eso, sentarse para una celebración de algo. No es el énfasis la muerte, sino el énfasis la celebración. Vuelvo a decir, en nuestra cultura occidental, cuando hablamos de sacrificio pensamos al tiro en la muerte, pero en la Biblia, cuando hablaban de sacrificio, se centraban en la celebración. ¿Ya? Es como, vamos a comer un asado, ¿en qué pensamos? Ah, el hermano tiene fiesta. ¿Ya? Nos vamos a sentar a comer, pero no nos centrábamos en que ahí, pobrecito, el animal lo mataron. No, nos comíamos alegremente el animal. Eso pasó en el sacrificio de pacto. Ahora, ¿qué pasa después? Necesito el sacerdote, necesito el santuario, pero se ensuciaba. Y la persona ensuciaba por su pecado involuntario, de acuerdo hasta dónde llegaba. La persona común, ¿hasta dónde llegaba? Hasta el altar de bronce. Entonces, su pecado involuntario contaminaba el altar de bronce. ¿Qué necesitaba la persona para limpiar el lugar? Si era alguien del pueblo común, llegaba hasta el altar de bronce, necesitaba una oveja, una cordera, y enfatiza cordera porque es una oveja no más de uno o 2 años, porque si no pasa a otra etapa de desarrollo, o una cabra para limpiar el lugar. Pero si era el sacerdote se requiere otro animal. Ahora se me fue, creo que es un novillo. Entonces, pero no tiene que llegar hasta el altar de bronce solamente, tiene que ir hasta el altar de oro, donde quemaban incienso. Y limpiar el altar de oro donde quemaba el incienso. ¿Con qué lo limpiaba? Con la sangre. Ok, pero ahí ¿de qué estoy hablando? De ofrenda de expiación. Ya no estoy hablando de sacrificio. ¿Por qué? Porque el que presentaba la ofrenda no se comía de parte del animal. ¿Qué hacían con el resto del animal? Solo se ocupaba la sangre. ¿Qué se hacía con el resto del animal? En el caso del sacerdote, el resto del animal se quemaba fuera del campamento. Pero ¿qué hacía cuando era la persona común la que presentaba la ofrenda de expiación? Usaba la sangre y la carne del animal. El sacerdote la podía comer dentro del tabernáculo, no fuera del tabernáculo. No podía llevar carne para la casa. Si la quería comer, la comía dentro del tabernáculo, en un lugar santo, dice la Escritura. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la esencia no era la celebración. La esencia era limpiar el lugar. ¿Ya? Y como no hacemos la diferencia entre, esta es una sencilla diferencia, la Biblia no le llama a la expiación sacrificio, le llama ofrenda. ¿A qué le llama sacrificio?
a lo que se van a comer. Como yo siempre he sabido que todo es sacrificio. Bueno, eso, que siempre he sabido todo que es sacrificio, el sacrificio es matar un animal, nos presenta una confusión muy grande para interpretar las escrituras. ¿Ya? Entonces, cuando, por ejemplo, hoy día corresponde celebrar la Cena del Señor, vamos a recordar el sacrificio de Cristo. ¿Ok? ¿Por qué le podemos llamar sacrificio de Cristo? Porque de hecho vamos a comer y vamos a beber. ¿Ya? Es en esencia un sacrificio de paz. Un sacrificio que selló un pacto en el que Dios dijo, por la sangre de este pacto que estoy firmando, yo me comprometo a perdonarlos si usted cree que Jesús es el Cristo, que murió por sus pecados y que resucitó. Y entonces decimos, yo creo. Y entonces le creemos al pacto que Dios hizo con nosotros. ¿Se da cuenta por qué se llama sacrificio? Porque comemos. No se llama de otra manera, se llama sacrificio. Ya. ¿Pregunta? Ninguna pregunta, qué bueno. Y estamos leyendo la sección 2 donde dice la consagración del altar, limpieza y reconsagración. Durante la consagración del altar en el tabernáculo, la sangre del sacrificio por el pecado, ahí está mal como el autor lo escribió. ¿Por qué está mal? Ok, la sangre de la ofrenda por el pecado o del rito por el pecado era aplicado para purificarlo y consagrarlo. Fíjate, aquí se habla ahora del altar de bronce y dice, y cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado, y ahí tengo que revisar, para expiación, y purificarás el altar cuando hagas expiación por él, y lo ungirás para santificarlo. Por 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás y será un altar santísimo. Ok, vamos a ver el original. ¿Qué animal dijo que era? Un becerro. Esto es la consagración del altar. ¿Me entienden lo que es eso? Lo primero, ¿se acuerdan que dije? Primero necesitamos el pacto, después viene la consagración del altar, y ahora estamos viendo cómo fue consagrado el altar. Pero vamos a ir al original para ver qué dice. ¿Qué texto era? Éxodo 29. ¿Qué versículo? Oh, está ahí mismo. No, pues ahí está. ¿Qué página es esa? Estoy leyendo solo. En la sección 2, antes de la pregunta 5, Éxodo 29, versículos 36 y 37. ¿No está? Aquí en el libro, ¿no? Antes de la pregunta 5, ¿dice usted? En el capítulo 11. 11 ¿del libro o de cuál? ¿De la Biblia? Del libro. ¿Me puede decir qué página estamos leyendo? Imagínense. No sé yo. Están perdidos todos. Todos perdidos. Qué maldad más grande. Página 5, capítulo 11 del libro. Estoy leyendo lo que no debo. Página 5, capítulo. ¿Usted lo había encontrado? ¿El sacrificio por la culpa allá? No. Estamos en el capítulo 11. En el 10. No, en el 11. En el 11. Bueno, A ver, el capítulo 11. es aquí. A ver. ¿Qué página es? Ya. ¿Qué página es, Adi? La 92. Ah, 92. 92. 92. Ya. Mira lo que dice el original.
Fíjate cómo se tradujo, ¿ya? Donde dice, ¿lo encontraron? Sí. Ya, ¿Hay una 11? ya, creo que me salté, íbamos en el 10 y me salté al 11, ya. Por eso nos hallábamos. Ya, yo soy mala persona. Entonces, ¿cuál página es la 94? Debimos haber... Ya, primero voy a explicar de nuevo. Fíjese lo que dice Éxodo 29, versos 36 y 37. Y fíjese cómo tradujo el traductor. Y cada día ofrecerá el becerro. ¿Se acuerdan que yo les dije, la Biblia en su original no dice sacrificio por el pecado? Ya. Pero el traductor tradujo de esta manera, en Éxodo 29, 36. Cada día ofrecerá el becerro del sacrificio por el pecado. Y lo ofrenda por el pecado. Y el original dice, cada día ofrecerá el becerro por el jatá. Y lo pueden buscar en el BLB, Bible Letter Blue, ya ese programita que les pedí que bajaran. Pero ¿por qué el autor, el traductor de la Biblia traduce de esta manera? Porque ellos no hicieron la diferencia en esto, en que cuando la Biblia habla respecto al pecado, la Biblia en su original no le llama sacrificio. ¿Me comprenden? Cuando se refiere a solo el pecado que va a ser limpiado, le llaman por el jatá, por la limpieza del pecado. Y entonces yo voy a traer un animal y lo voy a llevar para que mi pecado sea limpiado por su sangre. Y a todo ese proceso nosotros, e inclusive el traductor de la Biblia, le ha llamado sacrificio por el pecado. ¿Comprenden? Y entonces nosotros vamos a la Biblia nuestra, de la versión 60 particularmente, y dice, pero si aquí dice sacrificio por el pecado, ¿cómo el hermano Rodrigo está diciendo que la Biblia no dice sacrificio por el pecado? ¿Te das cuenta de lo que estoy diciendo? Yo digo que no existe en la Biblia sacrificio por el pecado. Pero aquí dice también. Sí, pero está mal. Está mal la Biblia y la Biblia está bien. El traductor tradujo mal. Pero aquí también dice el sacrificio. Sí, pero el traductor tradujo mal. En la Biblia. Ajá. Y el pastor también. No, el pastor está, por eso bueno, está diciendo, por eso mismo. Pero entonces el pastor aquí le puesto la ofrenda, no el sacrificio, porque la Biblia dice, también se equivocó, pues aprendiendo. Por eso estoy diciendo que la Biblia y el pastor también se equivocaron. Sí. No, la Biblia no se equivocó. No, la Biblia no se equivocó. El traductor y el pastor se equivocaron. Por eso, pues, pero en la Biblia también digo se equivocaron. No puedes decir en la Biblia se equivocaron. Porque la Biblia, ¿cuál es? Pero aquí dice el sacrificio y acá dice también pero tienes que contestar esta pregunta. En las dos tiene que decir la ofrenda. Pero la Biblia no. Eso es lo que digo. La Biblia no. ¿Cuál es la Biblia? La palabra de La Reina Valera. La Reina no es la Reina Valera. No. La Biblia es lo que Dios nos entregó en su original, en el hebreo y en el griego. Por eso tienes que ir al original. Eso es nuestro. el original está que bien. decía, ¿y qué dice la Biblia? Por eso le dije eso. ¿Y qué dice? Yo también me fui a la Biblia. Ok, y entonces, la palabra de Dios no es nuestra Reina Valera 1960. No. Es la original. Es una traducción. ¿Ya? Y entonces, el original nos dice sacrificio por el pecado. Dice jatá. Dice por el pecado. Y entonces cuando aparezca en la Biblia, en el Antiguo Testamento, cuando aparezca en el Antiguo Testamento la expresión sacrificio por el pecado, ustedes tienen que ir a su Bible Letter Blue. ¿Qué es la Bible Letter Blue? La Biblia que le pasé en el app, ¿ya? Para que ustedes no solo cuestionen lo que dice ahí, sino que cuestionen lo que digo yo. Y que lo único que tenemos como real es lo que la Biblia dice en su original. Porque todo traductor es un traidor.
¿Por qué es un traidor? Porque quiere interpretar en palabras humanas lo que Dios dijo. Y eso es muy difícil. ¿Ya? Entonces, en el original dice, y cada día ofrecerás el becerro por el pecado. No dice el becerro del sacrificio por el pecado. ¿Ya? Eso lo encontrás en Éxodo 29, 36. Y fíjate, a ver si es que... Fíjate lo que dice la LBLA, la versión de las Américas. Si tienen la versión de las Américas, creo que tú tienes la NBI, Silma. ¿Qué dice tu Éxodo 29, 36? Para pedir perdón por los pecados, cada día ofrecerás un novillo como ofrenda por el pecado. Ok, ¿te das cuenta de la traducción distinta? ¿Por qué? Porque siguió el original esa. Dice lo mismo. ¿Qué dice lo mismo? Lo que dice aquí. Léele. Sí, mira, dice, cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado. Es que estás leyendo la Reina Valera 60 ahí. Y esa es la que usted me bajó, la BLB. No, lo que pasa es que... Éxodo 29, lo que pasa es que... 26 dice, y sacrificarás el novillo de la expiación en cada día para las expiaciones y expiarás el altar y lo ungirás para santificarlo. Éxodo 29, 36. ¿Sí? Léelo en la tuya. Sí, lo que pasa es que tenemos que aprender a usar el BLB. El becerro del sacrificio por el pecado para las expiaciones. Purificarás el altar. Aquí está, Marina, dice lo mismo. Estás leyendo la misma versión, Reina Valera Cada día 1960. ofrecerás el becerro del sacrificio. Bueno, que yo estoy ciega, pues. ¡Bravo! No, hombre, y ahora sí ya no me gustó. Es que para mí me están alegando que cada día. Ya, mire, un pastor me dijo ayer, ¿cómo? No, un pastor me dijo ayer. Yo tengo esa que me bajó, la BLB. Un pastor ayer me dijo, ¿cómo se te ocurre enseñar estas cosas tan complicadas a los hermanos? Los hermanos se van a estancar, no van a entender. Y yo les digo, tengo que enseñarles porque la Biblia lo enseña. Y si ellos no están dispuestos a aprender y a estudiar, yo voy a seguir enseñándoles, porque la Biblia lo enseña. Pero hay otros que están dispuestos a aprender y a estudiar, y yo les voy a enseñar. En este versículo, la versión 1960 dice sacrificio por el pecado. La versión de NBI, que acaba de leer Silma, dice ofrenda por el pecado. ¿Cuál es la correcta de las dos? La más correcta es la ofrenda por el pecado. Porque sacrificio por el pecado implica una contradicción, porque sacrificio implica comida. Y cuando se presenta algo por el pecado, no se come. Por eso no se le llama sacrificio por el pecado. ¿Por qué? Porque cuando es un animal que es muerto para purificación, la carne de ese animal no se come. Pero cuando es un sacrificio, la carne de ese animal sí se come. Esa es la distinción que hay que hacer. Ya. Nos vamos a ir. ¿Qué hora es? Nos quedan solo 15 minutos. La traducción Reina Valera 1960 tiene errores. Toda traducción tiene error. ¿Por qué? Porque es una traducción. La palabra de Dios no tiene errores. ¿Cuál es la palabra de Dios? La que Él nos entregó en el hebreo y en el griego. Bueno, pastor, una pregunta. Si la Reina Valera tiene errores, el teléfono mío tiene errores, entonces ¿por qué usted también le pone errores en el libro? Póngalo bien para que así no... Estoy de acuerdo. Pues si quede bien. Hermano, pero esto no fue puesto en la Biblia con intención. Exactamente. Lo que yo escribí tampoco fue con intención de, pero hay que tener cuidado también, no con intención del hombre, pero sí con intención del diablo.
Ok. ¿Ya? Porque por querer explicar mejor las cosas de Dios, quedan mal, porque si las tradujeran como está, del hebreo o del griego, estaría bien, pero cuando tú quieres como ponerle de ti, Por ejemplo, como los testigos de Jehová que le quitaron en el Evangelio de San Juan. Ellos fue intencionalmente, sí, fue intencionalmente le quitaron algo. Acá no, acá entendieron que matar el animal es sacrificio. Y no ofrenda. Y claro, Okay. ¿ya? No se dieron cuenta de que la Biblia hacía la diferencia. La palabra es para sacrificio selavim, y esa palabra hebrea, selavim, es un sacrificio para comer, básicamente. ¿Ya? Y ese no va de la mano con la ofrenda por el pecado, porque la ofrenda por el pecado no se comía. Acuérdense, el día de expiación es que todo Israel se juntaba para que cuando la sangre del cordero, fíjese cómo me equivoqué, la sangre del cordero, está bien dicho, ¿no? La sangre del cordero cuando era llevada dentro del altar del lugar santísimo, ¿está bien dicho? ¿Por qué no está bien dicho? Porque era macho cabrío. Ok, y ahí es como, no, usted se equivocó, pero ¿qué importa si sea cordero o macho cabrío? Sí importa porque eso implica interpretaciones para el Nuevo Testamento. ¿Verdad? La sangre del macho cabrío, no la sangre del cordero, ni la sangre del novillo, no. ¿Y cuándo es la sangre del cordero? La sangre del cordero es cuando se realiza el pacto o cuando se realiza el holocausto. Ahí podemos hablar de la sangre del cordero. Entonces, no, la sangre del macho cabrío, cuando es llevado dentro del lugar santísimo, ahí Israel hacía una vez al año esto y ahí nadie comía. ¿Era un sacrificio de expiación o era una ofrenda de expiación? ¿Cuál de las dos cosas era? ¿De expiación o qué? ¿Era un sacrificio de expiación o era una ofrenda de expiación? La que no se comía, era de expiación. ¿Pero sacrificio u ofrenda? Ofrenda. Ok. ¿Por qué? Nadie comía. ¿Qué hacían con los restos del animal? Otra vez, la misma pregunta. La quemaban. La quemaban fuera del campamento. Y esa quemar fuera del campamento correspondía a qué, simbólicamente. No. Por el pecado era. Ya, pero simbólicamente había algo, simbólicamente significaba algo la quema de esos restos de animal fuera del campamento. ¿Qué significaba? Esta ha sido la clase de los últimos 3-4 domingos. La muerte del animal al costado del altar no es la muerte de Cristo en la cruz. La quema del animal, de los restos del animal, fuera del campamento, es lo que simbolizaba la muerte de Jesús en la cruz. Acuérdense de eso. Era la quema de los restos del animal. Hebreos capítulo 13, versículos 11 y 12. La quema de los restos del animal simbolizaba la muerte de Jesús en la cruz. No era la muerte en el altar lo que simbolizaba la muerte de Jesús en la cruz. Una, porque no moría en el altar. Otra, moría al costado. Y ahí la esencia era usar la sangre para purificación. Y el sumo sacerdote entraba ante el lugar santísimo. Y la entrada del sumo sacerdote ante el lugar santísimo es la entrada de Jesucristo como sumo sacerdote ante el lugar santísimo verdadero. Y eso ocurre después de su resurrección, no antes. El propiciatorio, el lugar donde Dios está, donde Dios se encontraba con Moisés, es símbolo del trono de la gracia de Dios, donde Cristo entró como sumo sacerdote para presentarnos todos nosotros delante de Dios. Y por eso tenemos libre acceso por su sangre ante el trono, porque Él llegó ante el trono. Entonces, fíjese el orden. El orden es, establece Dios un pacto con la sangre de Jesús
en la cruz. ¿Ya? Ese pacto dice, les perdonaré los pecados. Resucita. Dios establece un nuevo sacerdote, Jesucristo, sumo sacerdote. Entra en los cielos, realiza la purificación celestial, dice ahí el texto en Hebreos, y de nuestras conciencias. Se sienta a la diestra de Dios. Él está allá, y donde Él está, podemos nosotros estar. Porque Él entró, nosotros entramos. ¿A razón de qué? Por la sangre. ¿Ya? Por la sangre de Cristo, nosotros somos perdonados. Por la sangre, o por el pacto, Él resucita. Nosotros resucitamos en Él a una nueva vida. Por la sangre, Él entra, ya resucitado, hecho sumo sacerdote, a los cielos, al lugar santísimo. Por la sangre, Él se presenta delante de Dios. Y por la sangre, Él se siente en el trono. Ok, nosotros, por la sangre, nuestros pecados han sido perdonados. Por su sangre, tenemos nueva vida. Hemos sido resucitados en Cristo. Por la sangre, tenemos entrada en los cielos. Por la sangre, llegamos ante el trono de la gracia de Dios. Por la sangre, estamos sentados en los lugares celestiales. Amén. El pacto que Dios hizo es por la sangre. Pero si no notamos la diferencia, el altar de bronce, el altar de oro y el propiciatorio, todo esto es figura de lo que ocurre en los cielos, no de lo que ocurre aquí en la tierra. Por eso es que el animal, los restos del animal, cuando ya se quitó la sangre, ya está muerto ahí, están los restos, se toma, se van a quemar fuera. No se quema dentro, se quema afuera, porque dentro es lo que ocurre en los cielos. Fuera del campamento se va a quemar. Y ahí dice Hebreos 13, 11, 12, corresponde a la muerte de Jesús en la cruz. ¿Ya? Ahora, vuelvo a decir, se le llama sacrificio de paz a esto. ¿A qué? A cuando Dios establece el pacto. Esto es un sacrificio de paz. ¿Ya? Necesitamos un lugar. Ahí tenemos la necesidad del tabernáculo. Necesitamos del sacerdote. Ahí necesitamos consagrar los sacerdotes. Ok. Cuando Cristo muere, establece el pacto. Cuando Cristo resucita, es hecho sumo sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec. Como sumo sacerdote, entre los cielos. Estando aquí en la tierra, no era sumo sacerdote. No era sumo sacerdote. Él resucita, es sumo sacerdote. Dice Hebreos, mientras estaba aquí en la tierra, no podía ser sacerdote porque no era de la tribu de Leví. Él era de la tribu de Judá. Él resucita, es hecho sumo sacerdote. Y como sumo sacerdote, Él puede entrar a los cielos como nuestro mediador. Y como nuestro mediador, presenta la ofrenda. ¿Cuál ofrenda? De sí mismo. Y su presencia purifica y prepara el lugar para que nosotros podamos entrar. ¿Ya? ¿Se acuerdan que dice Juan 14? Dice, voy a preparar lugar para vosotros. En la casa de mi Padre muchas moradas. Cuando Él entra, el eterno Dios, hecho hombre, entra en la presencia de Dios, purifica el lugar y prepara el lugar para nosotros. Eso significa básicamente purificar el lugar, la preparación para nosotros. Y entonces, cuando ya está preparado el lugar para nosotros, por la fe en Él, somos limpios y podemos entrar al lugar santísimo. ¿Ya? ¿Por qué no se le llama sacrificio? Porque el sacrificio tiene que ver con la comida y se produce en el pacto, cuando muere. ¿Por qué no se le llama, y por qué se llama ofrenda? Porque esta ofrenda se presenta por el sumo sacerdote cuando Él entra en los cielos. Cristo mismo entrando en los cielos.
ya no se le llama sacrificio, porque eso ya ocurrió. Por eso el lenguaje es tan sutil. Ok, ¿Cristo está presentando un sacrificio en los cielos? No, es una ofrenda. ¿Se dan cuenta? Sutil. La ofrenda de sí mismo. ¿Y qué tenemos a razón de? Nosotros vamos al cielo y lo alabamos a Él. Lo adoramos a Él. ¿A razón de qué? Del sacrificio. ¿Pero qué presentamos? Ofrendas. ¿Notan la distinción? Ofrenda y sacrificio en el Antiguo Testamento son levemente distintos. Cuando hablas de sacrificio, hablas de comer. Vuelvo a decir, Reina Valera 1960 aparece ahí en Éxodo, que leímos la palabra sacrificio por el pecado. La NBI, la Biblia de las Américas, le dice ofrenda por el pecado. En el original solo dice por el pecado. Y entonces, de acuerdo a nuestra cabeza, le vamos a completar lo que creemos. Nuestra cultura, nuestra mirada, se va a meter. Pero por eso nosotros tenemos que evaluar conforme a lo que dice el original. Y como me dijo un pastor ayer de nuevo, digo lo que dije. El pastor me dice, pero si yo les estoy enseñando cosas mucho más sencillas. Y yo les digo, pero ¿yo qué tengo que hacer? Enseñar todo lo que la Biblia enseña. Todo. Pero los hermanos no te van a entender. Sí. Pero algunos sí van a entender. Otros les va a costar. Pero esto no tiene que ver con inteligencia. Tiene que ver con ser humilde al Espíritu del Señor y dejar que Él alumbre. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a veces nos ponemos tosudos, decimos en español antiguo. No. Y algunos somos más tosudos que otros. Ok, vamos a orar. Por el punto que aprendemos. Ya, ¿aprenden o no aprenden? Ya, ok, vamos a orar.